Buen día, tengan ustedes. Mi nombre es Jonathan Smith Perdomo Buenaventura. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal, del programa de Ingeniería Civil. Hoy vamos a realizar el parcial número 2 de ecuaciones diferenciales. Así que voy a mostrar una imagen del parcial y procederemos a realizarlo. Vamos allá. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Como vemos que en cada una de estas dos ecuaciones tenemos muchas x, lo que vamos a hacer va a ser dividirlas, cada término dividirla por x al cuadrado, que es el que tienen más en común. Entonces vamos a empezar. Colocamos el paréntesis 2xy sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y aquí vamos a trabajar sobre el diferencial de y sobre diferencial de x, más el siguiente término, que sería lo mismo sobre nuestras x al cuadrado esto sería igual a 0, y aquí donde veamos que podemos cancelar nuestras x al cuadrado o con una x o ya sea con su mismo término, lo hacemos. Entonces aquí 2y y cancelamos una x del cuadrado con una x, quedaría x más 2y al cuadrado, aquí como no tiene x la dejamos tal cual, más x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancela, quedaría 1, más y al cuadrado sobre x al cuadrado, aquí sería lo mismo. Cerramos diferencial por el diferencial de y de x más aquí x al cuadrado sobre x al cuadrado, y al estar multiplicando por 2 pues estos términos se van a cancelar y solo nos quedaría el 2. Aquí cancelaríamos la x con una al cuadrado, quedaría 2y sobre x al cuadrado. Luego seguimos con el siguiente término, que sería el mismo como en el anterior, x al cuadrado sobre x al cuadrado, esto nos daría 1, más y al cuadrado y x al cuadrado. Cerramos, eso sería igual a 0. Aquí vamos a darle una variable a lo que viene siendo y sobre x, para pues manejarlo mejor en las ecuaciones y ya entonces teniendo esto en cuenta, diríamos que y es igual w por x. Derivamos esto, la derivada de y de respecto a x sería igual a la primera derivada de w, y esto nos daría x más w. Listo, una vez teniendo nuestra variable, vamos a reemplazar lo que viene siendo toda esta ecuación, pero en términos de w. Tendríamos que 2 y sobre x entonces sería w más 2, esto al estar al cuadrado diríamos que w al cuadrado más 1 más igual que la anterior, w al cuadrado, por el diferencial de y respecto a x, más 2 más 2 por w que tenemos acá, más 1 más w al cuadrado, que sería igual a este término. Cerramos, esto sería igual a 0. Agrupamos términos semejantes, tendríamos que 3 w al cuadrado, sumamos este con este, más w al cuadrado, 2 por w al cuadrado, más 1, cerramos, por el diferencial de y respecto a x, más 3, que sería 2 más 1, 3, 2 por w
y más w al cuadrado. Cerramos, esto sería igual a 0. Aquí despejamos, bueno, vamos a poner, sí, prácticamente vamos a despejar el diferencial de y para tener una igualdad. Tendríamos que diferencial de y respecto a x sería igual a, eso al estar multiplicando pasaría a dividir, y esto que está sumando lo pasaríamos a restar. Tendríamos que menos 3 más 2 por w más w al cuadrado sobre, que está multiplicando pasa a dividir, 3w al cuadrado más 2 por w más 1. Aquí tenemos el diferencial. Regresamos acá a lo que vendría siendo nuestra derivada. Reemplazaríamos y aquí multiplicaríamos por x más w, que sería igual a nuestra fracción entonces ¿qué tendríamos de aquí? Tendríamos que w sería x igual a nuestra fracción menos la w que estaba sumando pasaría a restar. Listo. Ahora ya teniendo separados los términos, vamos a derivar a w respecto a de x. Tendríamos que entonces x es igual a, aquí pues al ser como una operación de fraccionarios común y corriente, entonces no hay ningún problema. Sería menos 3 por 2w menos 2 por w menos w al cuadrado menos w por, que vendría siendo la otra parte de abajo, 3w al cuadrado más 2 por w más 1. Todo esto sobre nuestro denominador, que sería 3 por w al cuadrado más w más 1. Y pues ya aquí vemos que tenemos un paréntesis, lo vamos a romper como multiplicando el menos w por los tres términos, estos que están acá, teniendo en cuenta obviamente el signo. Entonces eso vamos a hacer. Tendríamos que diferencial de w respecto a x sería que x es igual a menos 3 menos 2 por w menos w al cuadrado menos, esta ya viene siendo la multiplicación, 3, tenemos un cuadrado por la por un w al cuadrado por una w, sería w a la 3 al cubo, menos w al cuadrado menos w. Todo esto sobre nuestro denominador, que es 3 por w al cuadrado más w, 2 más 2 por w más 1. Aquí pues una resta de fraccionarios común y corriente. Respecto a de x sería igual a menos 3 por w a la 3, menos 3 w a la 2, menos 3 por w, menos 3. 3 sobre 3 por w al cuadrado más 2 por w más 1. Aquí vamos a despejar y vamos a pasar todo al otro lado haciendo una operación en x. Tendríamos que el diferencial de w por x por el denominador, 3 por w al cuadrado más w más 1 sería igual a el diferencial de x por el numerador. Ahora vamos a despejar lo que vendría siendo el diferencial de x por x
que tendríamos en cuenta entonces que diferencial de x sobre x sería igual a qué, pues lo que está multiplicando pasaría a dividir, que tendríamos entonces 3w al cuadrado, esto queda totalmente normal, w más 2 por w más 1 sobre, que está multiplicando, pasa a dividir, menos 3w al cubo, menos 3 por w al cuadrado, menos 3 por w, menos 3. Listo. Ahora, pues, sería integrar. Pero bueno, antes de integrar, pues me faltó colocar el de w, que sería lo que estaría multiplicando a nuestro numerador. Ahora sí, vamos a integrar. Integramos nuestra fracción. Esto, w, sería entonces igual a la integral de x sobre x, que esto quedaría igual y pues la integral de sería 1 sobre x por el diferencial de x. Integral de x sobre x es igual a 1 sobre x por dx. Esto ya pues pasaríamos, de aquí sacaríamos este menos 3, que lo sacaríamos de la integral como si fuera un tercio, bueno, menos un tercio, para que nos quede la fracción completamente en términos de w. Este ya quedó igual. Y listo. Aquí vamos a recordar una regla que trata de que si tenemos en este caso u derivada sobre u, es lo mismo que decir que tendríamos un logaritmo natural de u por u. Es una regla, entonces al tener este fraccionario de u sobre u y la primera está derivada, vamos a aplicar el logaritmo de nuestra fracción, lo cual multiplicaríamos el numerador por el denominador. Tendríamos que el logaritmo natural de w a la 3 más w al cuadrado más w más w más 1. Aquí más, este está restando, pasaría a sumar, más el logaritmo natural de x al cubo, ya que pues el 1 sobre x, el logaritmo natural sería más el logaritmo natural de x a la 3. Aquí como el 3 estaba restando pasaría a sumar, pero como vemos que lo podemos elevar a la potencia, lo colocamos en la x. Ahora pues vamos a... Listo, ahora como vemos, al haber una sumatoria, aquí logaritmo, ¿no? Este logaritmo que tenemos acá más este logaritmo que tenemos acá, al ser una sumatoria, podemos colocarlo como una multiplicación. Entonces despejaríamos para un solo logaritmo, bueno, esto sería la constante, igual al logaritmo de w a la 3 más w al cuadrado más w más 1 por x a la 3, que sería nuestro otro logaritmo.
Listo, ahora para eliminar nuestro logaritmo, aplicamos lo de la ecuación Bueno, ahora para eliminar nuestro logaritmo haremos uso de la regla de los exponenciales, también conocido como Euler, para poder eliminar nuestro logaritmo. Pero al tener en cuenta que nuestra constante está al otro lado del igual, se aplicará para ambos lados. Entonces, tendríamos que ecuación exponencial sería logaritmo de w a la 3, w al cuadrado, más w más 1 por x a la 3, cerramos, sería igual a la constante, a la ecuación exponencial. Esto sería elevado a la que tendríamos nuestra constante, la exponencial elevada al logaritmo y la exponencial elevada a la constante. Aquí cancelaríamos la exponencial con el logaritmo y la exponencial con la constante. Al cancelar una constante con otra constante nos daría como resultado otra constante. Listo, entonces tendríamos que la constante es igual w a la 3 más w al cuadrado más w más 1 por x a la 3. Cerramos. Ahora, recordemos que esta w está nuestra variable que usamos, la utilizamos para resolver nuestros casos y nuestro problema en sí, pero ahora vamos a, por decirlo así, devolvernos a que tengamos en cuenta que w era igual a y sobre x. Entonces vamos a reemplazar en donde tengamos w, reemplazamos nuestra y sobre x. Constante es igual a, aquí como lo tenemos al cubo, pues y al cubo sobre x al cubo, tanto para y como para x. Aquí al cuadrado lo mismo. Y esta solita, pues no tiene exponencial, entonces y sobre x normal. Más 1, cerramos paréntesis, sacamos el x a la 3 por x a la 3. Y aquí pues, entonces ahora vamos a multiplicar por el x a la 3 nuestra fracción. Entonces vamos a hacer eso. Constante es igual a x a la 3 por y a la 3, pues x a la 3 por y a la 3 sobre x a la 3, más x a la 3 por y a la 2 sobre x a la 2, más x a la 3 por y sobre x, más x a la 3 por 1, pues x a la 3. Listo. Aquí vemos que al estar multiplicando podemos cancelar términos pues semejantes, como aquí vemos x a la 3 y x a la 3, lo cancelamos. Aquí un x a la 3 con el x a la 2, el x a la 3 con la x y listo. Nos quedaría que constante es igual a y a la 3 más, aquí al ser cubo y cuadrado nos quedaría una x por y a la 2 más, aquí nos quedarían 2 x a la 2 por y aquí pues no pasó nada, así que igualito, x a la 3. Bueno, listo. Aquí lo que podríamos hacer sería entonces factorizarlo, pero ya sería por partes, tanto este término que tenemos aquí como el que tenemos acá. Estos dos términos lo factorizaríamos por partes. ¿Cómo? Pues tendríamos que la constante sería igual a y al cuadrado factor de y más x, que es lo que tenemos por separado. Aquí sumaríamos la otra parte, que sacaríamos el x al cuadrado factor de lo mismo, y más x. Aquí estaría factorizado ya nuestra ecuación. Y como vemos, nos resultó en dos términos semejantes, los cuales podemos hacer un factor común para pues organizarlo de mejor manera.
tendríamos que la constante sería igual a, sacamos el factor común, que es y más x, por, y dejaríamos sumando los otros dos términos que harían que hallamos en la factorización, y al cuadrado, signo positivo, más x al cuadrado. Y aquí, pues, sería nuestra respuesta del ejercicio número 1 del parcial. Bueno, continuando con el problema número 2, nos dice que el tanque que se muestra en la figura está totalmente lleno de líquido. Se inicia el proceso de vaciado por una perforación circular de área de 1 centímetro cuadrado, ubicada en la base inferior del depósito, o sea, en la parte de abajo. Si se ha establecido el coeficiente de descarga, coeficiente es igual a 0,447 y la gravedad es 10 metros al segundo al cuadrado, entonces, pues obviamente si nos habla de que el tanque está lleno y se inicia el proceso de vaciado, estaremos hablando del tiempo en el que tarda hacerlo. Por lo tanto, entonces, sacamos los datos aparte. Tenemos que un área de, pues el orificio es de 1 centímetro cuadrado. Pues para trabajar más cómodo en metros, lo pasaremos a metros, que esto es 10 a la menos 4 metros al cuadrado, obviamente. Tenemos el coeficiente de descarga. Nos dice que es de 0,447, ¿vale? Y la gravedad la toman pues como redondeada, cerrada, diciendo que es de 10 metros por segundos al cuadrado. Ya sabemos que es 9,8, pero aquí la redondea. Listo, pues teniendo en cuenta que estamos trabajando en un parcial de ecuaciones diferenciales, pues vamos a acudir a nuestra ecuación de vaciado de tanques, que está asociada a estos tipos de problemas, y pues esta es ecuación asociada al problema. Nos dice que el área en función de altura por el diferencial de h es igual a menos el área por el coeficiente por la raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura por el determinante del tiempo, o dt. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, como vemos, pues este tanque no es un rectángulo o un cilindro, ¿sí? No es una forma regular, sino es una forma irregular. Vemos que la parte de arriba es más larga que la parte de abajo. Entonces, por lo tanto, este tanque tendrá una pendiente que se sale, ¿sí? El tanque, digamos, si fuera un rectángulo sería así, pero se sale formando una pendiente. Por lo tanto, tendremos que mirar cuánto cuesta esa pendiente. Eso lo haremos pues en un diagrama, como si fuera pasarlo a un plano cartesial para poder ver nuestras ecuaciones. Lo cual pues trataremos de que el eje Y y el eje X nos ayuden a hallar estos puntos. Como vemos, entonces se sobresale 2 metros y corta en 1. Este sería 1 metro, esto serían 2 metros. Este sería el radio, la altura 4 metros y la altura al radio, bueno, eso luego lo sabremos. Aquí entonces tendríamos que P es igual a R, H. Estos serían nuestros puntos. Y aquí sacaríamos lo que vendría siendo X1, Y1 y X2, Y2.
Entonces, x1, pues 1 metro. En el y, pues no tendría altura, en el eje x, obviamente, entonces sería 0. Ahora, x2 serían 2 metros en y, 2 metros en x y 4 en y, que sería nuestra altura. Estos serían nuestros puntos. Ahora, pasando, vamos a hacer la fórmula de la pendiente, que es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto sería igual a, reemplazamos, y2 4, y1 0 sobre x2 2 y x1 1. Listo. Esto sería igual, entonces 4 menos 0 4 sobre 2 menos 1 pues 1. Y pues 4 sobre 1 pues es lo mismo que decir 4. Entonces nuestra pendiente sería de 4. También tenemos en cuenta que pues esta ecuación estaría en términos del radio, que en este caso pues sería h sería igual a 8 por el radio. Tendríamos en cuenta también esta ecuación y fácilmente puede ser nuestra segunda. Listo, entonces continuamos teniendo bien claro lo de la pendiente. Seguimos en función y, m x menos x1, perdón. Entonces diríamos que y es igual a la pendiente, que sería 4, x menos x1, ¿cuánto es x1? Pues 1. Cerramos. Aquí esta x sería igual a nuestro radio, que es lo que queremos hallar. Y y pues sería nuestra altura. Entonces eso en función de la altura para hallar nuestro radio. Listo. Entonces seguimos. Entonces sería que h es igual a m por el radio menos 1. Entonces diríamos que r es igual a h sobre 4, lo que está multiplicando pasa a dividir, más 1, y esta sería nuestra tercera ecuación. Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. Listo. Entonces, ahora pasamos en función de AH, área por en función de altura, sería 8 h sobre 4 más 1, que sería igual, aquí pues simplificamos, cuarta de 8, 2, y cuarta de 4 pues sería 1, entonces quedaría igual. Listo. Entonces h más 4 ya multiplicaría, este h baja, acá son 4, de aquí pasamos a h 4 y aquí sería esto, lo llevaríamos a 2, que sería pues la cuarta de 8, como veníamos diciendo, 8 más 4 sobre 4, y aquí pues nos daría igual a 2 factor de h más 4. Listo. Ya listo, teniendo una vez la función del radio, vamos a reemplazarla en la ecuación principal.
que quedaría pues de esta forma. Tendremos que, entonces, función 2h más 4 por el diferencial de h sería igual, ¿a qué sería igual? A menos 10 a la 4, a la menos 4, perdón, que multiplicaría a 447 por 10 a la menos 4, pues ya sabemos que es nuestra área, pero como la pusimos en metro, entonces ese está en notación científica. Al igual que nuestro coeficiente. ¿Para qué hacemos esto? Para poder sumar los exponentes, y así nos queda más fácil. Seguimos, continuamos por 20h, que sería 2 por la gravedad, 2 por 10, 20, por el diferencial del tiempo, o de t. Ahora, simplificando esta ecuación, tendríamos que función de 2h más 4, el diferencial de h es igual a menos 447 por 10 a la menos 7, recordamos la suma, signos iguales, por 20h a la 1 medio por el diferencial del tiempo. Entonces esta, ya simplificada, sería nuestra cuarta ecuación, la cual nos va a permitir determinar tanto el tiempo del vaciado y todos sus componentes, como viene siendo la altura y demás. Ahora, pasamos a fracción. Aquí ya despejamos lo que vendría siendo dt, que sería igual a ¿qué? Pues a 2.10 a la 7 sobre 447 raíz cuadrada de 20 factor de h más 4 sobre h a la 1 medio, pues recordando que la h se sale de la raíz y se le va a la 1 medio, que también es como si estuviera en una raíz, pero pues exponencialmente. Esto sería igual, pues como lo venimos haciendo, al dt. Listo. Ahora, continuamos. Menos 2.10 a la 7 sobre 447 raíz cuadrada de 20